Muy buenas tardes, amigos televidentes, de nuevo con ustedes en Billwall Inversiones y Finanzas. Vamos a comenzar, como siempre, con las imágenes del tema de hoy. Hemos seleccionado para hoy fondos sostenibles. Y vamos a ver de qué se tratan fondos sostenibles. Son fondos que aplican estrategias de inversión responsables, seleccionando empresas y proyectos basados en su desempeño en materia de sostenibilidad ambiental, social y de gobernanza. ASG. La sigla ASG en español se refieren a los criterios que se utilizan para evaluar el desempeño e impacto de la empresa sobre los ámbitos de A, que es ambiental, S, de la sociedad, y G, de gobernanza. ESG en inglés, E de environmental o ambiental, S de social y la G de governance. La sostenibilidad económica se define como la capacidad que tiene una organización de administrar sus recursos propios y generar rentabilidad a largo plazo de forma responsable. Ese concepto implica el uso de prácticas económicas que sean rentables tanto del punto de vista social como medioambiental. Taxonomía. Taxonomía es una palabra que significa ley o norma de ordenación que proviene del griego taxis, orden, colocación y nomos o ley. Fue Aristóteles que en el 350 BC crea esta taxonomía, este estudio, estos cálculos y organización y ordenación de una serie de conceptos. Nomos es el espíritu de la ley o hábitos o costumbres del comportamiento social y político. El sentido estricto es una parte de las ciencias naturales, se ocupa de establecer los principios de clasificación de los seres vivos, plantas y animales. Por ejemplo, el nombre científico, como tienen ustedes en pantalla, que se escribe en cursiva y en ese caso se subraya, es el género del ser humano, género, Homo, y luego sapiens, que es la especie. O sea, tenemos el género y especies, que es Homo sapiens, que el nombre vulgar y común es humanos. La taxonomía es la disciplina que trata de explicar cómo se clasifica y cómo se determina. Se emplea para definir el estudio científico de las clases y la diversidad de los organismos y sus interrelaciones. Comprende la clasificación, la taxonomía y la determinación. En este caso, como ven en pantalla, tenemos los grupos básicos de animales, los invertebrados, peces, anfibios, reptiles, aves, mamíferos, y por otro lado tenemos el medio ambiente, el hábitat. Lo mismo que nosotros, por ejemplo, el ser humano, tenemos nuestro hábitat y obviamente debemos de cuidarlo. Somos más de 8.000 millones de habitantes en este planeta, el espacio es limitado obviamente, seguimos expandiéndonos, consumimos cada día más y obviamente inventamos una serie de elementos para poder sobrevivir, para seguir multiplicándonos y obviamente en algunos casos en el proceso dañamos el medio ambiente. Sigamos con las imágenes. En República Dominicana la taxonomía verde, TVRD, es un sistema de clasificación de actividades económicas y activos que contribuyen de manera sustancial al logro de objetivos ambientales y o sociales, alineándose con los compromisos, estrategias y políticas trazadas por el país. Así es que la primera
reunión de la taxonomía verde en República Dominicana, que lleva ya unos años, no mucho, pero algunos, actúa como marco de referencia que busca promover iniciativas que respalden tanto el desarrollo sostenible como la transición hacia la economía baja en carbono. Fíjense bien que la preocupación, el calentamiento del globo, en gran parte se debe a la falta de ozono, que hace que los rayos del sol sean muy fuertes, tan fuertes que afecta la salud humana y la salud de todos los seres vivientes. Luego, la revolución industrial, que trae un elevado consumo de carbón para las maquinarias, para la misma calefacción. Si pensamos en la ciudad de Londres hacia finales del siglo XIX, comienzo y hasta mitad del siglo XX, vemos que era una ciudad en penumbres, se asociaba con Jack el Estripador, las calles angostas, oscuras, aún un día claro, por el consumo masivo de carbón, la humareda que esto llevaba, como creaba una oscuridad absoluta en el medio ambiente. Ya en los años 60, 70 eso se empezó a eliminar, el uso del carbón, se limpió la ciudad y hoy Londres, en un día soleado, es una ciudad sumamente atractiva. Vamos a seguir con la imagen. En el mercado dominicano, en el mercado de valores, existen bonos verdes. Ustedes pueden ver la imagen, taxonomía verde, República Dominicana. Quiere decir que aquí estamos comprometidos con tratar de mejorar el daño que se le hace y se le ha hecho al medio ambiente. Así que se pueden invertir en bonos que están dedicados a evitar ese daño o a mejorar las condiciones con nuevos equipos y nueva tecnología. Una empresa verde, por ejemplo, una empresa sostenible, si es verde, y la sostenibilidad acelera la innovación al incentivar el desarrollo de nuevas tecnologías y procesos más eficientes como soluciones para reducir emisiones y mejorar la eficiencia energética. Además, promueve la creación de nuevos productos y servicios que responden a las demandas de los consumidores conscientes también. Y no hay que olvidar que como consumidores conscientes también somos algunos inversionistas conscientes. Y esto lo añadí precisamente porque hay ejemplos donde personas no invierten en determinadas acciones de ciertas compañías si esa compañía no cumple con una serie de requisitos, de normas, que va desde el trabajo, las condiciones de los trabajadores, etcétera, al cuidado de medio ambiente. Recuerdo que en la década de los 80 en Canadá, en el banco donde yo trabajé casi toda mi vida, en los años 80 salió una regulación de que si el banco financiaba un proyecto o un negocio, cuyo negocio por cualquier motivo dañaba al medio ambiente, el banco era tan responsable como el dueño del negocio para cubrir las pérdidas y los daños. Y esto sucedió en un caso de una fábrica que el banco le había prestado recursos a cambio de la garantía que era la propiedad. Y resulta que por unos derrámenes de productos nocivos se descubre que la compañía estaba dañando el medio ambiente en su entorno. Esa compañía tiene problemas económicos, quiebra, no puede cumplir con sus obligaciones y el banco entonces se queda con la propiedad en pago. Pero hace un estudio ambiental y se descubre que esos productos nocivos en el subsuelo habían llegado a un riachuelo que terminaba en un río importante en Canadá. Entonces el banco optó por no hacerse cargo de la propiedad, cerró la propiedad totalmente y perdió el dinero del préstamo.
porque si se hubiese hecho cargo de la propiedad, hubiera tenido que pagar daños casi incalculables, puesto que ese riachuelo llevaba esos ácidos o esos productos a un río y los daños que se pudo ocasionar a través de los años era imposible. Quiere decir que en Canadá llevan unos cuantos años de adelanto en esa conciencia, por esas normas, esas leyes. Nosotros aún no estamos ahí, pero sí estamos conscientes de la necesidad y tenemos los medios de cuidar nuestro ambiente y hay penalidades y hay controles. Sigamos con las imágenes. Un fondo sostenible, y esto vale la pena compartirlo, en inversiones verdes. Una inversión verde es una inversión inteligente y responsable. Las empresas pueden perder valor debido al cambio climático, que es un riesgo sistémico, real y actual. ¿Cuáles son los riesgos climáticos? Bueno, lo tenemos, lo conocemos. Podemos ir desde todo lo que es los incendios que vemos, el oleaje en el mar, las transiciones, cómo daña los campos, cortar árboles, tallar árboles en los bosques, el cambio de hábito, que consumimos mucho más de lo que producimos y lo que necesitamos consumir. En fin, en esta imagen, si analizan cuidadosamente, pueden ver una cantidad de elementos que hacen que el medio ambiente se dañe. Y por consiguiente, una empresa inteligente y las inversiones que hagan los propios interesados en adquirir acciones de la misma tienen que estar conscientes de ello. Así pues, esto es mayormente una imagen para hacer conciencia. Los fondos sostenibles tienen 3 pilares de sostenibilidad. Es evidente que el desarrollo sostenible en la actualidad se enfrenta a un desequilibrio en lo que respecta a sus 3 pilares principales, el económico, social y ambiental. Y este último es el menos tenido en cuenta por los actores. Es interesante que nos preocupamos por los elementos económicos. Yo invierto en una empresa precisamente para beneficiarme, que si yo invierto en una acción o en un fondo de inversión, en el tiempo esa inversión aumente de valor. En lo social sí, porque somos parte de la sociedad y sufrimos las consecuencias de lo que no se haga correcto. Y por otro lado viene lo ambiental, donde a veces nos olvidamos del medio ambiente, el aire que respiramos, que en muchos casos está contaminado, pero como lo respiramos, no estamos conscientes, al menos que tengamos una enfermedad seria. Lo mismo sucede con los campos, los bosques, las fuentes hidráulicas, todo esto muchas veces lo ignoramos. Lo tenemos ahí, no cuesta nada, lo mal usamos y abusamos. Sigamos con la imagen. La Superintendencia de Mercado de Valores de la República Dominicana, en la Ley 249/17 de Mercado de Valores, en el Reglamento de Gobierno Corporativo rectificado por la 4ª Resolución del Consejo Nacional de Mercado de Valores del 7 de febrero del 2023, documento que se compone de 53 páginas, se aplica a todos los aplicantes del mercado registrados en la Superintendencia de Mercado de Valores, incluyendo las empresas cotizadas en bolsa. Este reglamento cubre áreas neurálgicas de la gestión, desde publicación y transparencia de información hasta la conformación del Consejo de Administración de las empresas y sus funciones, así como las correspondientes a los cargos de los altos ejecutivos con respecto a sus responsabilidades, etc. Así como hemos mencionado el elemento, digamos, social y demás de producción de una empresa y por supuesto el medio ambiente, vamos a hablar también de la gobernación, la administración de la empresa. Y como es una empresa pública, es una empresa cotizada, que está obviamente regulada
por la Superintendencia de Mercado de Valores, tienes que cumplir con una serie de requisitos. Y estos requisitos son fundamentalmente para garantizar al inversionista que tiene unas acciones en esa empresa, que obviamente están en manos de los administradores, y ellos tienen que tener información. Y en el consejo de las empresas, bajo esta normativa, se exige un número de consejeros que no pertenecen a la empresa. Son consejeros realmente fuera del manejo administrativo de la empresa, que están ahí precisamente para defender los intereses de los accionistas mayormente minoritarios, ¿no? Aunque parezca contrario. Y estas personas, pues obviamente cuestionan, preguntan y aportan ideas a la administración de la empresa. Pero es esencial tener personas exógenas a la empresa o a los accionistas mayoritarios para que representen al resto de los tenedores de acciones de una manera equitativa, que puedan cuestionar y representar a esos intereses. Sigamos con las imágenes. Aquí tenemos la responsabilidad social corporativa, los beneficios de la sostenibilidad empresarial. 1, cumple las normas. 2, asegura prosperidad. 3, mejora competitividad. 4, da acceso a más mercados. 5, incrementa la financiación. 6, aumenta la reputación, imagen y marca de la empresa. Retiene y atrae talento. Acelera obviamente la renovación, y finalmente multiplica la rentabilidad. Todo esto es positivo. Uno de los elementos que debemos de también dar énfasis es el trato a los empleados, a los trabajadores. Tiene que haber igualdad, tiene que haber las mismas oportunidades, de acuerdo a la habilidad, conocimiento, experiencia de los empleados. Y por supuesto hay países donde se destacan empresas por tener menores de edad elaborando en campos o en fábricas en vez de estar estudiando. Es un abuso un aprovechamiento abusivo de la juventud que debía estar preparándose para el futuro, y la tienen explotándola por las necesidades económicas en esa fábrica. Y hay quien ha dejado de comprar acciones en una empresa porque se ha sabido que los productos que esa empresa maneja o la materia prima proceden de países que los que trabajan esos productos pues son menores de edad o están en situaciones casi de esclavitud, de abuso realmente inaceptable para la sociedad hoy. Sigamos con las imágenes. El financiamiento para desarrollo sostenible, proyectos que pueden realizarse requieren del uso de energías renovables, inversión en la creación y fomento del empleo, inversión en sistemas de reciclaje, inversión en transporte limpio para las empresas. Todo eso son ejemplos de donde hay fondos destinados para ello. No solamente en el mercado de inversiones, en el mercado de valores, sino también en el sector bancario. Hay normas que hacen que faciliten recursos para estos fines. Y finalmente, en este segmento, queremos, dándole seguimiento tal vez al programa antepasado, invertir dinero, que no obstante lo que hayamos dicho en este programa y en aquel entonces, que las inversiones en empresas sostenibles y demás son atractivas, hay una cosa que siempre queremos recordar y lo vamos a hacer ahora. Lo que no se debe de hacer para invertir dinero o al invertir dinero: manejar las inversiones como un juego de apuesta. Esto definitivamente no es una lotería ni un casino. Satisfacer los deseos de operaciones bursátiles especulativas. Todos tenemos
digamos, una vena de especular, de ver hasta dónde llegamos, y si no hacemos mucho esfuerzo y ponemos dinero, pues, ¿verdad? Y ganamos mucho, pues eso es interesante. Confiar en recomendaciones o sugerencias sin verificar. Bueno, estamos en República Dominicana, donde una de las cosas que llama la atención es que la gente, el público en general, le receta medicamento a otro. Aquello de tómate esta pastilla que yo la tomé, o mi suegra la tomó, o mi amigo y se curó con eso. Y nosotros recomendamos, y así como así, y eso lo que hace es que podemos poner la vida de esa persona en peligro. Poseer expectativas poco realistas. De nuevo, el mundo se puede ser positivo. A mí me gusta la gente que son positivas, pero el ser positivo obliga a ser realista. No podemos ser positivos en un mundo de fantasía. Tenemos que ver la realidad, lo bueno, lo malo, y entonces actuar de manera positiva. Invertir demasiado en la etapa inicial. Cuando se comienza algo que aún no se tiene experiencia, es obvio que no debemos de exponer muchísimo, debemos de ir cuidadosamente. Asumir riesgo no calculado. Bueno, lo ideal cuando hay riesgo es calcular los riesgos. Y eso lo hace la banca. Profesionalmente la banca es un manejo de riesgo. La medicina es un manejo de riesgo. Muchísimas cosas, el ser, por ejemplo, un policía en funciones de tránsito o cualquier otra, es una situación de riesgo. Salimos a la calle y evidentemente podemos tropezar, un hoyo, un vehículo, es una situación de riesgo. Y todo eso tenemos que primero identificar esos riesgos, analizarlo, identificarlo y tomar las debidas precauciones. Hay que ser cauto, y cuanto menos se sabe de la materia, pues más cauto. Y cuanto más se sabe, pues termina uno siendo también mucho más cauto, porque se da cuenta de los peligros y las consecuencias que puede tener una decisión que no se haya analizado y calcular los riesgos correspondientes. Pues vamos a la imagen. Tomar decisiones emocionales. Hablamos de la inteligencia emocional, hay que tener cuidado. Cuando ese motivo uno se exalta, dice cosas que no debe o en un tono que debe evitar, y si se toma decisiones en ese momento, que es un momento que no estamos fríos, que no estamos calculando, se cometen errores. Y finalmente, subestimar el valor cualitativo de una acción en el mercado. Esto es una de las peores cosas que se puede hacer, porque no podemos subestimarla por el hecho de que una acción en el mercado esté bajando, si es un ajuste en el mercado, puesto que es un mercado de perspectivas, y por consiguiente la perspectiva del mercado puede ser muy positiva y aumenta el precio de la acción, y después hay un ajuste hacia la baja, que no quiere decir que sea permanente ni que sea de un peligro que nos lleve a una pérdida de recursos. Bien, pues ya con esto que le decimos no a todo, para que vean en pantalla, le decimos absolutamente no. Vamos a entrar en la primera pausa. Aquí tenemos sugerencias para lo que pueden hacer en este momento y volvemos con ustedes en breve.